Luchas internas y los primeros gobiernos, federalistas y centralistas. Tras la consumación de la independencia, los mexicanos enfrentaron dos desafíos políticos: fundar un sistema de gobierno propio y hacer leyes para el nuevo país. Como recordarás, la independencia fue posible gracias a un acuerdo entre distintos grupos sociales y políticos. Este pacto lo encabezaron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes concretaron el Plan de Iguala, en el cual se estableció que México sería gobernado por una monarquía constitucional. Esto significaba que debía haber un rey, pero éste no gobernaría según sus deseos, sino con base en una constitución. También planteó la división de poderes, en la que existiría un Congreso o Cámara de Diputados encargado de elaborar las leyes y supervisar al gobierno, y la formación de tribunales para impartir justicia. La idea de que el país tuviera un gobierno monárquico fue compartida por una parte de los mexicanos. Por ello, a este grupo se le conoció como monarquista. Hoy parecería muy extraño que en lugar de presidente tuviéramos un rey. Pero en ese momento muchos pensaron que era una buena opción para mantener la unidad y la paz interna. Según el Plan de Iguala, el trono de México debía ser ocupado por un príncipe español. De este modo se esperaba mantener las relaciones con España y el resto de Europa. Los habitantes del país recibieron con entusiasmo la fundación del Imperio Mexicano. Las provincias eligieron diputados, quienes se reunieron para redactar la Constitución. Las provincias de Centroamérica se unieron al imperio, y gracias a ello el país llegó a tener una extensión inmensa, desde California hasta la actual Costa Rica. Sin embargo, el imperio no resultó como se esperaba. España no aceptó enviar un príncipe al trono de México porque no reconocía la independencia. Ante esta situación, el Congreso nombró emperador a Iturbide, pero tal hecho causó problemas. Pues si bien muchas personas lo admiraban como líder político y militar, muy pocos aceptaron que se convirtiera en monarca. Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó encarcelar a varios diputados. Antiguos insurgentes como Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se levantaron en armas. También una parte del ejército mexicano y las autoridades de varias provincias se declararon en contra del emperador. Finalmente, en marzo de 1823, Iturbide renunció a su cargo y abandonó el país. Después del fracaso del imperio, se acordó establecer una república. No obstante, hubo varios desacuerdos sobre qué tipo de república debía ser: ¿federalista o centralista? Entre las características de una república federalista estaban que tenía 3 poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial, que tenía estados libres y soberanos. Eran 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Contaba con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Y consideraba a todos los varones adultos como electores. La República Centralista, en cambio, tenía 4 poderes: el ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. Además, contaba con departamentos con gobernantes elegidos por el presidente. Tenía una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. Y definía el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. Finalmente, el Congreso decidió modificar el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal. Este cambio quedó establecido en la Constitución de 1824, primera Carta Magna de nuestro país. Con el nuevo sistema, las provincias se convirtieron en estados. A partir de entonces, cada uno tuvo un gobierno, un Congreso y una Constitución propios. Los estados podían tomar decisiones acerca de su organización política interna, como parte de las facultades que les otorgó la Constitución de 1824. El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824. Durante su mandato, el país se mantuvo en calma. Eso permitió al gobierno impulsar la educación,
y obtener préstamos del extranjero para mejorar la economía. En 1829, Vicente Guerrero sucedió a la presidencia a Guadalupe Victoria y tuvo que combatir a sus opositores para poder gobernar. Como mandatario, Guerrero enfrentó con éxito un intento de reconquista española en 1829. Otras acciones de su gobierno fueron hacer efectiva la abolición de la esclavitud y expulsar a muchos españoles que vivían en el país. Esta última disposición agravó la división entre los dirigentes políticos. El vicepresidente, Anastasio Bustamante, aprovechó la situación para derrocar a Guerrero y ocupar la presidencia. Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca en 1831. En los años siguientes, los distintos grupos políticos se disputarían la presidencia, la mayoría de las veces en forma violenta y sin respetar la Constitución.